Matadero FM, la fuerza del norte. Vamos, en honor al tiempo, porque seguramente lo vamos a extender en esto. Hoy día, yo lo decía el otro día, para mí un día histórico, uno de los días más importantes de los últimos 30 años en la historia reciente de nuestro país. Un día miércoles 5 de octubre, un día como hoy, a esta hora la gente salía a votar a las calles. 7 millones de personas fueron a votar ese día, algo que hoy por hoy es impensado. Y es el día donde la gente, a través de un papelito, una goma y un lápiz grafito, le dijo no al dictador. Sí, es un tema y es un aniversario muy interesante que habla de un concepto muy especial en nuestra vida republicana, con obviamente un reconocimiento a lo que fue un acto democrático, que se ha hecho entender o se ha querido hacer aparecer como un acto democrático que hubiera sido una conquista, como una obligación, que eso fue una imposición de sectores de la izquierda de esos años, que producto de marchas y digamos tomas o a lo mejor digamos manifestaciones públicas, paros, etcétera, se había logrado impulsar o presionar al gobierno para que aceptara el plebiscito. ¿Pero no fue así? No, pues. Eso es una gran falacia de la democracia y yo entiendo, de la mentira es que hemos estado envueltos durante muchos años. Ya, no fue así. Yo entiendo que esto es parte de un proceso que comienza el año 80 con la Constitución del 80 y que decía claramente que en 8 años más se le iba a preguntar a través del voto popular si continuábamos o parábamos con el régimen. Eso fue lo que ocurrió. Ya. Y exactamente como tú lo señalas, eso es así. Aquí no hubo un arrastre, no hubo un paro y vamos a presionar a Pinochet, para hacer un plebiscito. Y eso no fue así. Fue Pinochet, ojo, y digamos la verdad para que la gente que no lo sabe lo entienda. Fue Pinochet el que en su constitución del año 80 dispone que en 8 años más, vale decir el 5 de octubre del año 88, se iba a hacer un plebiscito para saber qué iba a ocurrir finalmente con el asunto del país, y fue producto de esa circunstancia del plebiscito ocurre, porque eso estaba ya dicho y decretado en una constitución que, como tú lo señalaste el otro día, votó mucha gente sin registros electorales, sí, pero que fue mayoritariamente aprobada. Aquí no hay una función que se pusieron de acuerdo, no lo hay. Lo que sí hay es un ponerse de acuerdo para congregar fuerzas para esa fecha. Pero acá no hay un éxito de los movimientos de ese tiempo que impulsan para generar este 5 de octubre. Y esta es una mentira, ya, que hoy día ojalá que despejada por lo menos para las miles de personas que nosotros nos siguen en razones de Estado, para que digamos exactamente lo que ocurrió. Esta fecha, el 5 de octubre, donde se cumplen los 30 años que un gobierno, entre comillas, dictatorial, genera y pone una fecha para poder establecer un nuevo mecanismo democrático en Chile, se cumple. Y se cumple no por fuerza ni por presión de las masas de esos años, sino que además se cumple porque así estaba escrito en la Constitución del año 80, Pepe. Sí, esa es la verdad. O sea, yo lo hemos conversado otras veces, yo lo entiendo, pero también existía la posibilidad. Yo entiendo a lo que usted va cuando dice, claro, y es cierto, hay algunos sectores políticos que dicen, no, es que nosotros impulsamos el plebiscito. A lo mejor se impulsó, pero es muy cierto lo que usted dice, el año 80 ya estaba establecido. Algunos a lo mejor pensaban que eso no se iba a reconocer. Yo lo que pienso, esto es una opinión personal, yo creo que Pinochet y la Junta, o al menos Pinochet, estaban convencidos de que el 5 de octubre eran reelectos, o al menos el candidato único, que en este minuto era, porque la Junta nombró como candidato único a Pinochet, también hay que contar aquello, y el voto era sí o no, y el sí era el continuismo de Pinochet por 8 años más, ¿cierto?, hasta el año 95, y ahí se suponía que si ganaba el sí, recién en esa época iba a haber una elección. Así es. Como... Claro, había un mecanismo, ¿sí? Había efectivamente un mecanismo. Lo que había una campaña, orquestada, una campaña, no se puede decir mundial, porque no era una campaña mundial, pero sí de grandes apoyos a través de cientos de miles de ONGs en Chile, que recibían recursos desde el extranjero, justamente para poder promover con mucha fuerza lo que iba a hacer acá eso tampoco se dice, tiene que leer los diarios estas últimas semanas respecto de estas circunstancias. Y yo no sé por qué hay o sea, acá se está hablando, o los análisis, Tironi y otros más, digamos, que han hablado respecto a esto, es un análisis muy por encima de las circunstancias. Están mirando más bien el barco que está flotando, pero no están viendo las mareas, las contramareas, las cosas que estaban por debajo de esto. O sea, yo te lo puedo decir con propiedad. Yo tengo una edad suficiente para poder entender, además que lo he estudiado durante décadas.
Lo que ha pasado aquí, lo que ocurría acá, era una confrontación, lo hemos dicho en Razones de Estado también, es una confrontación ideológica que todavía estaba vigente para el 5 de octubre del año 88. Y todavía se pensaba ya que las izquierdas tenían todavía un modelo que era factible de seguir. El 88, el 5 de octubre del 88, era un momento donde todavía existía la posibilidad que una manera de ver el mundo, de la parte ideológica más bien del punto de vista de la izquierda, podía tener sentido. No te olvides tú que el 5 de octubre del 88 dista mucho ya del noviembre del año 89, donde se cae el muro de Berlín. Y ahí es donde se genera toda una causa distinta, porque las políticas, lo que estaba en cuestión en ese tiempo, era si acaso todavía la mirada del mundo, digamos particularmente de la izquierda, era sostenible o era sustentable. Y no te olvides también, Pepe, que para la historia, para nuestros distinguidos auditores y auditoras, también era importante establecer como criterio que en esos años el movimiento de izquierda, particularmente en Chile, era muy importante. Había una vía insurreccional, el movimiento de masas, todas las formas de lucha, que incluso proponía el Partido Comunista en esos tiempos. O sea, sí, todas las formas de lucha. Cuando se dice eso, es la lucha armada incluida. Y esto no es que fueran con armamento con balas de goma, o con petardo, o con postones, o con balines. Acá eran balas de verdad. Entonces, en el contexto de esos tiempos, claramente todavía había una claridad respecto de lo que se veía. Y el modelo, lo que ocurre el 5 de octubre, es que finalmente un grupo importante de personas se pone de acuerdo, genera conciencia sobre esto, hace uso de lo que el propio Pinochet había dicho para poder hacer este plebiscito, y finalmente gana el no. Gana el no con un porcentaje importante también de votación, el 54%. De un 53%, 54%. Corrígeme por favor, pero también sí, el gobierno en ese tiempo saca un no despreciable 43, 44%. Sí. Por lo tanto, había también, si usted fija, una confrontación muy importante que a la luz de esa fecha, ya terminamos un gobierno por la vía de un plebiscito, por la vía democrática, insisto, ya fijada por Pinochet, y también se toma como en consideración lo que había ocurrido unos años antes, que era los años 70, 73, donde también todavía había un modelo que estaba más fresco, que era una cosa política, donde los contextos todavía apuntaban a que nosotros podíamos tener, y de hecho eso fue lo que se impidió acá en Chile de seguir, fue el modelo socialista de poder, que se cae finalmente, como relatado recién, en el 89, después del plebiscito. Sin embargo, la manera en cómo se analizan las circunstancias, Pepe, distintos auditores, es muy importante, y acá los contextos sí tienen validez, porque hasta esa fecha, hoy día se hablaba de circunstancias que eran imposibles de poder sostener a la luz de hoy día. O sea, haciendo un análisis 30 años después, donde la izquierda prácticamente existe de nombre, porque ya no tiene un sustento ideológico que lo sustente, porque la caída del muro de Berlín dejó en evidencia las precariedades de la izquierda. Finalmente lo que se quiere hacer acá es entender que el proceso político que se dio fue un proceso muy importante de cambio, y que la población, el esfuerzo que se hizo en el país para votar el no, fue un asunto, digamos, de una circunstancia obviamente muy republicana, que se hizo bajo una circunstancia especial de nuestro país, pero ahí está, es un hecho republicano. Pinochet dijo que se iba a hacer así se hizo, ¿te fijas? Por lo tanto, quitémosle las máscaras, ya, porque es importante quitarle las máscaras a todos los que dicen que este fue un esfuerzo que se hizo para presionar a Pinochet. Ahora, lo que tú me dices también es muy cierto, Pepe, y qué bueno que lo señales como elemento de la conversación. Sí. O sea, era muy probable también que a la luz de que teníamos una cosa escrita, hay decenas, yo diría que hay una centena de libros que lo explican, respecto de lo que era la lucha armada que promovía el Partido Comunista. No te olvides, Pepe, que se atenta contra Pinochet después del plebiscito. O sea, la lucha armada estaba formada y conformada en Chile. Perdón, ¿cuándo se atenta con Pinochet? ¿Cuándo se atenta con Pinochet después del plebiscito? O sea, cuando se atenta contra Pinochet fue 15 días después. Hay un atentado, yo por lo que tengo de memoria, hay un atentado antes a Pinochet, sí, que fue en septiembre del 86. Sí, pero el de los Queñes,
ya el de los Keynes, Ya. fue posterior a esa fecha, fue posterior al plebiscito. Acá había, imagínate ese contexto. O sea, ¿Te imaginas tú hoy día No, que estemos discutiendo un asunto político cuando sabemos que hay un partido ahí al frente que tiene, un aparato armado, perfectamente financiado? Oye, Carrizal Bajo no fue una apuesta y no fue una cosa. Carrizal Bajo, para que nuestros distinguidos auditores, particularmente los más jóvenes, entiendan o recuerden, un hallazgo de armas sí. de grueso calibre con la que se atenta contra Pinochet en la fecha que te estoy diciendo. Entonces yo creo que ahí hay una circunstancia muy importante donde la verdad, hemos discutido y hemos dicho tantas veces acá en Razones de Estado, que lo que queremos hacer desde acá es un poco desenmascarar las mentiras con las que hemos vivido todos estos años, digamos. Y lo estamos diciendo con absoluta conciencia de que lo que estamos diciendo hoy día es una cosa totalmente, ni siquiera es discutible. Ahí está la Constitución del 80, revísela lo que le interesa, y después todas las constituciones con las que fueron reformadas después, que gracias a Dios, se dio dentro de un contexto de cierta pasividad. Aquí no hemos tenido un tema, nuestra transición, que a mi juicio todavía no ha terminado, porque todavía estamos discutiendo estos temas. Ya, hay ese, presos, en las cárceles por estas circunstancias del crimen de lesa humanidad, buen punto de que un usted gobierno señala. militar que obviamente vio a las fuerzas de izquierda como un enemigo, a la luz de los antecedentes de esos tiempos, ¿Ya? y lo eran efectivamente porque querían una lucha armada, querían tomarse el poder por la fuerza, como se veía en el marxismo de esos años, cuando existían. Entonces, yo creo que este 5 de octubre rememora una fecha histórica donde el propio Pinochet cita un plebiscito y el plebiscito lo pierde. Y eso es lo que genera la diferencia de Pinochet, de este dictador, ya así entre comillas, que a diferencia de otros dictadores, claro, le entrega el poder a nunca la le familia. quisieron colocar términos a su fecha de periodo de excepción, por ejemplo, Pepe. Pero también no hay que desconocer, o sea, yo entiendo todo lo que usted plantea, y es muy válido, y también es cierto, pero por ejemplo, el general Matei, antes de fallecer, entregó varias entrevistas, y en una de ellas desclasificó algunas cosas, y él dice claramente, recordar además que cuando había toda esta, ¿cómo decirlo?, esta incógnita por los resultados, porque en una parte de la televisión decía, yo lo recuerdo, yo tenía 10 años, me acuerdo perfectamente, la televisión decía que iba ganando el sí, uno ponía la radio, y voy a citar, era la radio cooperativa principalmente, Sí. con la voz de Petronio Romo, Sergio Campo, el Pato Fresens, etcétera, y Manola Robles. Ellos decían claramente, va ganando, en todas partes los cómputos eran el no, el no, el no, el no. Entonces había una incertidumbre, y quien tarde a eso por la noche, cerca de la 1 de la mañana, cuando la Junta va al Palacio de la Moneda, y el general Matei parece que lo pillan volando bajo, y el general Matei dice, tenemos que reconocer el triunfo del no. No lo dice en forma oficial, pero ahí como que se empezó a respirar otra cosa. ¿Ah? Sin duda. Y después sale el Sin duda. subsecretario del Interior de la época, que después fue parlamentario, y que ahora está también procesado por tema tributario. El subsecretario del Interior de la época, él sale tipo 2:15 de la mañana reconociendo el triunfo del no. Aquí quiero llegar que Matei, hace poco en una entrevista en vida, dice claramente que en esa junta de la noche Pinochet pensaba incluso no reconocer el triunfo y que le pasaron un papel para que él lo firmara, y él, miembro de la junta, dijo, yo no voy a firmar esto, hay que reconocer el triunfo legítimo del no. Ya. Si lo hizo un miembro de la junta. Exacto. Mira, dentro de la historia que tú señalas, todavía es cierto entender cómo un proceso de un aspecto de la transición en la vida republicana que vivimos producto del gobierno militar genera todo esto, y debes entender finalmente, a mi juicio, lo que ocurría dentro de los abordajes militares. Yo que he estudiado el poder durante décadas, particularmente las dictaduras que hubieron en América Latina y en el mundo respecto a todavía las que hay, yo creo que las variabilidades de los comentarios o de las cosas que se han constituido como hechos históricos muchas veces son importantes de poder, asumirlo como lo estamos conversando ahora. Sí. Pero en el contexto, en lo global, en el bosque, no en el árbol, en la mirada estratégica, ¿ya? Obviamente había una necesidad importante de llegar a un proceso que le gustara o no a Pinochet. Él mismo lo había decretado. Y la pérdida era una pérdida que no solamente se estaba haciendo en Chile. Acá debes entender cómo estaban puestos los ojos de Chile, perdón, del mundo en Chile. Chile, ¿no? Claramente. Respecto a esto. Sí. Particularmente el modelo ya que se había seguido acá, producto de la propia esta guerra esta guerra ideológica, donde Estados Unidos, que participa en esto, así como participa la Unión Soviética,
era muy importante, no solamente la Unión Soviética, hablemos de la intromisión de Cuba en esos años, etcétera, para largo, pero acá estaban puestos los ojos del mundo. Yo creo que hubo estertores, hubo molestias, hubo deseos de poder, digamos, de poder parar un proceso que se había, digamos, determinado por la Constitución del 80. Pero eso no tenía ningún fin, no tenía ningún objetivo, no tenía ningún sentido, porque finalmente hubiera sido más bien un saludo a la bandera, una molestia, no sé, o sacar los militares a la calle, pero finalmente no tenía ningún respaldo político, porque eso, lo que se hizo acá, es que se ganó bien en el periodo de este plebiscito del 88, eso estaba oleado y sacramentado. Pepe, yo participaba en política en años, sí. Yo me acuerdo perfectamente bien de esos tiempos. Había un sector importante en el análisis político de inteligencia que ya le habían dicho a Pinochet que iba a perder. Y esa circunstancia él lo supo 6 meses antes. Estaba claro. Dentro de los aparatos de inteligencia del Estado en ese tiempo, no todos eran personas que estaban pensando en lo que iba a ocurrir respecto a, digamos, cómo se iba a detener este proceso. No, esta cuestión no es así. Dentro de las circunstancias mismas de lo que pasaron, él tenía plena conciencia de que este tema era muy difícil de sostener, y él tenía también en ese momento encuestas que decían claramente que el gobierno de Pinochet perdía. Y ahora no hay una locución. Había dentro del régimen probablemente había un desencanto y un pavor y un montón de cosas, porque más allá de la discusión real de los datos objetivos que existían, había también una mirada de que este esfuerzo, entre comillas, teniendo todavía, escúchame, Pepe, teniendo al frente el mismo, comillas, enemigo, cierre de comillas, que tenía en el año 73, y que todavía está vivito y coleando, con una lucha armada propuesta, indicada particularmente por el Partido Comunista y su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, imagínate lo que significaba eso, ir a una lucha electoral, donde el enemigo del año 73 estaba vigente en el año 88. Entonces, para los militares, que nunca habían perdido ninguna guerra, y que tampoco, ojalá nunca la perdamos, yo creo que nunca la vamos a perder, esta guerra contra la ideología, más bien del mundo del comunismo, no se había ganado. ¿Te fijas? No se ganó esa lucha. Entonces, debes entender la perspectiva de lo que significa un gobierno de tinte militar, lo que significaba gente y militares y oficiales y cuerpos del ejército, de la marina, de destinados a una lucha que finalmente no pudieron ganar. Y que más allá de lo que quisieron hacer, de reconstruir, y que esto fuera una transición al socialismo, el comunismo, particularmente desde los años, desde los años 73 hasta el año 88, seguía vivito y coleando, a pesar de las desapariciones, a pesar de las 3.000 personas que finalmente padecieron, las pérdidas de sus vidas, o prácticamente también lo que se llama hoy día, donde, las personas que murieron, que fueron asesinadas y que no fueron, encontradas nunca más. Entonces, imagínate ese contexto. Ahora, se hizo una transición, y finalmente lo que nunca esperó, Pinochet, y yo creo que estaba dentro de sus elucubraciones, porque así se hablaba en los años 88, 89. Yeah. Yo participaba activamente en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Yo había egresado como un cientista político de esa universidad, tenía un magíster de esa área. Discutíamos esos temas permanentemente. Y en los casos que había, para llevar a la gente el contexto de lo que había en el mundo, el caso de lo que era la perestroika y la glasnost, que eran conceptos de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, porque ese mundo ya no se autosustentaba. Termina el plebiscito, y justamente en el medio de las elecciones presidenciales del año 89, cae el muro de Berlín. Y ahí todo lo que era la mirada del socialismo, la mirada del comunismo, la vía armada para conseguir el poder, se cae a pedazos. Entonces, yo creo que como nosotros planteamos esto en un contexto más bien histórico, también sirve para poder entender cuáles fueron los procesos de esas circunstancias, y hoy día, 30 años después, nos alegramos que esto haya ocurrido y que finalmente el triunfo del no, el mismo plebiscito al que llamó Pinochet el año 80, ya finalmente haya sido su cambio. Él fue a las reglas del juego democrático y las perdió.
Y es más, Pepe, las respeta. Yo me acuerdo con emoción, hace muchos años atrás, cuando Pinochet llega como presidente de la República a entregarle en el Senado, donde yo estaba presente, la piocha a Elwin. Eso fue un domingo. Fotografías que yo mismo saqué de esa oportunidad. Ese día, yo creo que tenemos que recordarlo en 2 años más, el año 2020, cuando se cumplan 30 años de aquello. También tenemos que recordarlo de la misma manera como hoy, porque como usted bien dice, ese fue un día también histórico, porque se pasa se da inicio a la transición democrática, ¿cierto? Y también un día muy lindo. Yo tengo que confesar, ayer o anteayer lo veía en un reportaje, esa misma imagen. Es una imagen republicana donde, entre comillas, el dictador, como usted dice, le pasa la piocha al presidente electo por el pueblo. Y eso no se ve en todas partes. Eso a mí me marcó, eso fue un domingo 11 de marzo de 1990. Así es. Entonces, yo estuve presente, yo estuve ahí, me recuerdo como si fuera de este instante. Me imagino. Cómo entra Pinochet, el presidente de la República, ¿sí? Digamos, rodeado, y cómo le entrega la piocha del poder a la persona que le había ganado las elecciones. Las mismas elecciones del año 80, la pérdida del plebiscito, lo mismo que él mismo estableció en el año 80. Entonces, dejemos claro que acá esto de la recuperación de la democracia y que todas las cosas que se dice y que se miente permanentemente, no es así. Definitivamente no es así. Pinochet, el dictador, por decirlo de alguna manera, un dictador muy especial, muy pequeño. Te digo lo siguiente, en el mundo no hay, comillas, un dictador como ese, que le haya puesto fecha de término a su proceso. ¿Qué dictador hace eso? Ninguno. Entonces, muchos se van a preguntar, y probablemente moleste mi pregunta, mi pensamiento. ¿Efectivamente fue un dictador? Entonces, ¿por qué? Porque tú si tú te vas a esto y lo comparas, por ejemplo, con otra dictadura, la de Castro, la de Cuba. Sí, que todavía existe. Se le llegó el poder al hermano, 50 años después. No es así. Entonces, valoremos lo que nosotros hemos hecho como país. Tenemos luces y sombras como país, obviamente, que las tenemos y que las vamos a seguir teniendo. Se nos va el pero tiempo, ya entendamos que vivimos un proceso, digamos, fantástico, que fue finalmente adherirse a la democracia, y de ahí tenemos una democracia. Finalmente, ¿qué es lo que ha pasado, Pepe? 30 años después, tenemos una democracia en pleno ejercicio. Y recuerdo a Lagos, hace unos días atrás, cuando en un programa de televisión señalaba qué tiempos en que el pueblo confiaba en nosotros, la clase política. Claro. 30 años después, tenemos que salir a recoger y somos parte de la ignominia, ya de la burla, de la desidia y del desprecio del pueblo, ya porque nosotros, los políticos, que trajimos finalmente la posibilidad de recuperar la democracia en la transición que hizo, en la transición política que empezó Pinochet en el año 80 y que termina con este proceso de plebiscito al que estamos comentando. Finalmente esto es lo que ha ocurrido. Yo creo que es una fecha histórica, es una fecha para celebrarla. Nosotros tenemos que aplaudirnos. Han pasado cosas y pasaron cosas tremendamente difíciles. Hoy día todavía tenemos muchas cosas por hacer. La vía republicana sigue, tenemos que mejorar nuestros estándares políticos y finalmente tenemos que establecer los criterios que hoy día la historia nos demanda. Tenemos que seguir construyendo este país, y el 80 y el 88 fueron periodos extremadamente vitales para lo que hoy día estamos viviendo como país, Pepe. ¿Cómo estamos los tiempos? No, estamos pasadísimos, no tenemos que... Estamos pasados, churra. Ojalá que no se hayan cortado las otras transmisiones en la Eco de Voy y la Estrella, que muchas veces no dicen eso. Me aprovecho de despedir, Pepe, un abrazo para todos. Celebremos este asunto democrático que vivimos hace 30 años atrás. Un saludo muy cordial y afectuoso para las miles de personas que nos siguen. Y nos encontramos en otras razones de Estado en vivo, Dios mediante, el próximo lunes, mi querido Pepe. Matero FM, la fuerza del norte.